El chantaje dejó de funcionar el día que aprendí a leer escrituras. Estaba yo en mi estudio, aquí en Mérida. Un lugar luminoso, siempre ordenado, con ese aire a hogar y a trabajo que tanto me gusta. Soy planificadora de eventos, así que mi mesa estaba cubierta con planos de la boda, muestras de flores, listas de proveedores. La de mi propia boda, ¿pueden creerlo? Con Ricardo, mi Ricardo. Había una alegría palpable en el aire. Una anticipación que me hacía sonreír sin darme cuenta. Todo estaba saliendo perfecto. Entonces sonó el teléfono. Era mi madre, Elsa. Desde el primer "Hola, Salma", supe que algo andaba mal. Su tono era inusualmente grave, urgente. Al fondo escuché la voz de mi padre, Rubén, asintiendo a lo que ella decía, como siempre. Una especie de coro griego del desastre. Elsa no se anduvo con rodeos. Me soltó la bomba sin anestesia. La hipoteca de la casa familiar, la que sacaron hace meses para el gran negocio de Cecilia, que por supuesto, como todos los anteriores, fracasó estrepitosamente, estaba en serios problemas. No solo no podían pagar la cuota de este mes, sino que había atrasos acumulados, como si fuera una novedad en nuestra familia. Luego vino la parte que siempre me hacía hervir la sangre. La voz de Elsa se quebró, haciendo ese drama que tan bien se le da, para presentar la única solución. Y claro, la única solución siempre era yo. Salma, mi amor, es que la única forma... Tienes que cancelar tu boda. El aire se me fue de los pulmones. Usar tus ahorros para cubrir la deuda de la casa. Priorizar a la familia, mi vida. Reorganizarnos. Rubén intervino brevemente, con su voz de hombre de razón. Una boda puede esperar, Salma. Esto es más importante. Un escalofrío helado me recorrió de pies a cabeza. Intenté articular algo, cualquier cosa. ¿Cómo les explicaba la magnitud de los preparativos? El dinero que ya habíamos invertido, la ilusión de Ricardo, la logística de mi empresa que dependía de este evento para mi reputación. Pero mis padres me interrumpieron, minimizando mis preocupaciones como si fueran caprichos de niña. Desviaron la culpa hacia la mala suerte de Cecilia y, por supuesto, hacia mi propia inexperiencia para manejar la situación, como si yo fuera la deudora y no ellos. Sentí esa familiar opresión, la vieja culpa de la hija responsable, chocando contra una rabia nueva, volcánica, que no reconocía. Pensé en Ricardo, en lo mucho que se había esforzado para que esta boda fuera el inicio de nuestra propia vida, de la vida que queríamos construir juntos. Recordé sus palabras de meses atrás, esas que me taladraban el alma. Salma, no podemos vivir siempre en emergencia familiar por otros. La idea de traicionar a Ricardo, de traicionarme a mí misma, era un veneno que se me extendía por las venas. Con la mente de administradora que me había sacado de tantos apuros, pregunté por los detalles del préstamo. ¿Qué financiera era? ¿Qué tasa de interés manejaban? ¿Quién era el aval? Mis padres fueron deliberadamente vagos. Desviaron la conversación. Prometieron resolverlo si yo solo ponía de mi parte. Me aseguraron que no había nada complicado que ver, solo era una emergencia que solo tú puedes solucionar. Esa frase me resonó como un eco de todas las veces anteriores. Colgué el teléfono. La luz de mi estudio, antes tan vibrante, parecía apagarse. Miré los planos de mi boda, ahora desprovistos de toda alegría, como una cruel burla. Un nudo frío se asentó en mi estómago, pesado como una roca. No era solo la boda. Era la repetición de un ciclo tóxico que me estaba asfixiando. La frase de mi madre, el sacrificio, ya no se sentía como un llamado al amor, sino como una condena. Me di cuenta de la verdadera gravedad del asunto. No era solo dinero, no era solo una casa. Era mi vida, mi futuro, que querían hipotecar de nuevo. Pero esta vez, el aval no era una propiedad. El aval era mi propia felicidad. No tenía un plan. Solo una punzante certeza de que algo, esta vez, debía cambiar. No pude volver al estudio. No pude mirar otra vez los planos de la boda ni pensar en Ricardo. No en ese momento. Necesitaba aire, pero sobre todo, necesitaba silencio. Así que me subí al coche y manejé sin rumbo fijo hasta que encontré un pequeño café al aire libre en el centro de Mérida. Lejos del bullicio de mi propia casa, lejos de la sombra de mi familia. El ambiente era melancólico, con ese olor a café recién hecho y a las flores locales que apenas lograba consolarme. Pedí un café, aunque sabía que no lo bebería.
Con esa taza de café frío entre mis manos, empezó la retrospectiva. Esa película que se repite una y otra vez en mi cabeza. Los años de ser la hija responsable. La que siempre estaba ahí para apagar los fuegos. Recuerdo cuando era estudiante universitaria. Becada. Trabajando a tiempo parcial para pagar los gastos de Cecilia, que nunca terminaba de decidir qué quería estudiar. Cubriendo fugas en casa. Pagando deudas imprevistas de mis padres, que siempre decían que ya lo arreglarían. Siempre fui la fuerte, la solucionadora, la que sacaba la casta en cada crisis, mientras mi hermana vivía en su burbuja de emprendimientos fallidos. Luego, con mucho esfuerzo, llegó mi negocio de planificación de eventos. Empecé de la nada, con un préstamo minúsculo que me costó un mundo conseguir. Noches sin dormir, fines de semana trabajando sin parar. Cada cliente contento era una victoria personal, cada evento un ladrillo más en el edificio de mi sueño. Me hice de una reputación de meticulosidad, confianza y eficacia en la resolución de problemas. En Mérida, si querías que algo saliera bien, me buscabas a mí, y me enorgullecía de eso. Pero incluso esa parte de mi vida, la profesional, estaba teñida por los sacrificios familiares, viajes pospuestos, sueños de expansión profesional que guardaba en un cajón, la renuncia a caprichos personales, todo para estar siempre disponible, para cualquier emergencia familiar, como les gustaba decir. La idea de tener un colchón financiero para mi familia se había convertido en un agujero negro que absorbía todas mis aspiraciones, todo mi esfuerzo. No era un colchón, era un abismo. Sentí el peso acumulado de años de expectativas. Algunas autoimpuestas, sí, porque quería ayudar, pero la mayoría exigidas, con esa presión silenciosa que te hace sentir egoísta si dices que no. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué mis padres y mi hermana no veían mi propio esfuerzo? ¿Por qué no veían el abismo que me estaban abriendo con cada emergencia? Mis pensamientos volvieron a Ricardo. Él, mi fiel compañero, siempre ha sido un pilar. Siempre me ha apoyado, pero también ha sido testigo de innumerables crisis familiares. Sus palabras, las que me dolían y a la vez me daban fuerza, resonaron en mi cabeza. Salma, mi amor, te adoro, pero no podemos construir un futuro si siempre estamos rescatando un pasado que no es nuestro. Sabía que si cancelaba la boda, no solo lo estaría desilusionando a él, a su ilusión, sino que estaría probando los límites de su paciencia y de su amor. La vergüenza de volver a caer en lo mismo y el miedo a perderlo por culpa de otros eran profundos, casi insoportables. El dolor inicial se solidificó en una mezcla tóxica de frustración, resentimiento y una indignación que no conocía. ¿Quién me salvaba a mí? ¿Quién acolchaba mis sueños cuando se caían a pedazos por sus problemas? ¿Quién me daba un colchón a mí? La idea de que mi propio matrimonio, la base de mi futuro con el hombre que amo, fuera la moneda de cambio para la irresponsabilidad crónica de otros, fue la gota que derramó el vaso. Fue el punto de no retorno. Apreté los puños. Las lágrimas ya no brotaban. La tristeza se transformó en una convicción fría, de esas que te calan hasta los huesos y te endurecen. Había llegado a una conclusión dolorosa, sí, pero dolorosamente clara. No podía seguir por este camino. Los años de sacrificio por la familia me habían dejado exhausta y vacía. Era hora de llenarme a mí misma. Era hora de trazar una línea. Me levanté de la mesa del café. El dolor y la frustración que me habían acompañado durante horas, incluso durante años, se habían ido. No del todo, claro, pero habían sido reemplazados por una resolución gélida, una claridad mental implacable. Ya no había tristeza en mi expresión, solo una determinación férrea. Las lágrimas, que habían amenazado con salir, se habían secado. No había tiempo para ellas. No. Esta vez, no. La frase se repetía en mi mente como un mantra. Un juramento silencioso. No pagaría más mentiras con mi felicidad. Lo entendí con una lucidez brutal. No podía seguir ayudando a mi familia si eso significaba destruir mi propia vida, mi futuro con Ricardo. Si eso significaba permitirles seguir en ese ciclo vicioso de irresponsabilidad y victimismo. Mi ayuda, en realidad, solo estaba perpetuando el problema. Estaba siendo cómplice de mi propia ruina. Decidí que necesitaba información, y la necesitaba ya. No podía actuar a ciegas. Regresé a mi estudio, pero esta vez no miré los planos de la boda con melancolía. Los vi con una nueva perspectiva, la de una estratega. Lo primero era entender el terreno,
Así que levanté el teléfono y marqué el número de mi casa. Sabía que mis padres intentarían resistirse, que buscarían excusas, pero yo ya tenía mi estrategia. Mi voz sonó profesional, neutral, como si estuviera hablando con un cliente difícil. Mamá, para ver cómo podemos reestructurar la hipoteca y negociar con la financiera, necesito entender los términos del préstamo. Es lo primero que pide cualquier banco o financiera seria si queremos buscar una solución. No puedo ayudarlos sin eso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la resistencia familiar. ¡Ay, Salma! ¿Para qué quieres ver eso? Es solo papeleo. Son letras chiquitas. Tú sabes cómo son esas cosas. Lo importante es resolver ya, hija. ¿No puedes ir y hablar con ellos? Mi padre, Rubén, intervino con su habitual tono de «no compliques las cosas». Intentaron disuadirme, minimizar la importancia del documento, como si fuera un capricho mío. Pero yo fui firme. Mi voz no se alteró. No, papá. Necesito el contrato. Necesito ver los montos, las tasas, las cláusulas. Sin eso no puedo darles una opinión, y mucho menos buscar una salida. Si quieren que les ayude, necesito el documento. Finalmente, con un suspiro de resignación que pude escuchar a través del teléfono, mi madre cedió. Está bien, Salma, te lo llevamos. Confiamos en ti. No nos vayas a fallar. Esa última frase me hizo apretar la mandíbula. ¿Fallar? ¿Quién le estaba fallando a quién? Unas horas después, mis padres aparecieron con una copia arrugada del contrato. Me la entregaron con una mezcla de prisa y alivio, como si al darme el papel, el problema dejara de ser suyo. Me senté en mi mesa, la misma donde antes había soñado con flores y pasteles, y desplegué el documento. Mis manos estaban firmes. Comencé a leer, línea por línea, con la meticulosidad de mi profesión. Era como planificar un evento, pero esta vez, el evento era el rescate de mi propia vida. Y ahí estaba, el punto de quiebre final. La tasa de interés. Era escandalosamente alta, casi usurera. Hacía que el préstamo fuera virtualmente impagable, acumulando deuda exponencialmente. No era una hipoteca normal, era una trampa. No solo eso, el historial de pagos atrasados no era de este mes o unos meses, era largo, indicando un patrón de incumplimiento mucho antes de la emergencia actual. Habían estado mintiendo. Me habían estado mintiendo descaradamente. La emergencia no era repentina, era crónica. Pero la sorpresa más amarga, la que me dejó un nudo helado en el pecho, fue el avalista. No era solo mi padre. También era mi tío, Emilio. Mi tío Emilio. El mismo que me debía una cantidad considerable por un trabajo de consultoría que le hice gratis hace años, por familia, y que nunca me pagó. La traición se duplicaba. No solo mis padres me estaban presionando con una mentira, sino que un deudor mío, alguien que tenía una cuenta pendiente conmigo, era cómplice de este embrollo. Estaban usando a mi propia familia para arrastrarme al abismo. La culpa que había sentido se evaporó por completo, reemplazada por una indignación profunda, justificada. Ya no era la hija responsable con un dilema moral. Era Salma, la profesional, la que había sido manipulada. Me di cuenta de que no solo me estaban pidiendo un sacrificio, me habían manipulado con un préstamo catastrófico, avalado por un deudor mío, y todo por la irresponsabilidad de mi hermana y la pasividad de mis padres. Ayudar no es sostener mentiras con flores, y yo ya no sería la florista de su jardín de ilusiones fallidas. Con el contrato en mano, ya no era la hija sumisa y autosacrificada. Era la administradora de eventos y la mente fría que resuelve problemas. La decisión estaba tomada, inquebrantable. No solo me protegería a mí misma, sino que detendría este ciclo de raíz. No me importaba lo que pensaran, ni las acusaciones que seguramente vendrían. Tenía que hacerlo. Empezaba la cuenta atrás, y esta vez, la planificación era para mí, no para ellos. Mi estudio, ese lugar que antes era mi santuario de creatividad para bodas, se transformó. Ya no era un espacio para soñar con flores y pasteles, sino un cuartel general de estrategia. Me sumergí en el proceso con la misma precisión que planificaría el evento más complejo, el que tuviera más detalles y proveedores. Pero esta vez, el objetivo no era un día perfecto para otros. Era mi propia libertad. Lo primero fue el contrato. Lo desglosé pieza por pieza, como si fuera un informe financiero.
Identifiqué cada cláusula de incumplimiento, los derechos del acreedor, esos pequeños vacíos que, con un buen ojo, se podían explotar. Investigué a fondo la financiera. No me sorprendió encontrar que era una de esas entidades de préstamos rápidos con tasas abusivas y tácticas de cobro agresivas, conocida por capitalizar la desesperación de la gente. Era una trampa legalmente construida, y mis padres habían caído de lleno. Pero no me quedé solo con el contrato. Necesitaba más información. Necesitaba desmantelar toda la red de mentiras que habían tejido a mi alrededor. Empecé por Cecilia. Tenía contactos antiguos de cuando ella se aventuraba en sus emprendimientos, gente que había trabajado con ella por un tiempo. Los llamé, con la excusa de que estaba actualizando mi base de datos de proveedores. También rastreé sus redes sociales, que ella siempre mantenía muy activas. Y ahí estaba. Un patrón claro de gastos superfluos, viajes de placer, ropa de marca, cenas en restaurantes caros. Todo eso mientras se suponía que estaba luchando con sus negocios. Era evidente que el dinero de la hipoteca no iba a semillas para un negocio real. Iba a zapatos, a bolsos, a un estilo de vida que no podía permitirse. El dinero de la hipoteca no iba a semillas, iba a zapatos. Me repetía a mí misma con una amargura creciente. Luego, mis padres. Desde lejos, observé sus finanzas, sus gastos diarios. No era solo el dinero de Cecilia el problema. Había una falta de disciplina financiera general, una despreocupación que siempre me había desesperado. Eran de esos que vivían al día, y si sobraba un peso, se lo gastaban. Nunca pensaban en el mañana. Y mi tío Emilio, con la excusa de revisar unos papeles antiguos de su evento, ese que le había organizado gratis y nunca me pagó, lo contacté. Le pregunté con sutileza sobre el aval. Su evasión, su nerviosismo, su forma de cambiar de tema, todo confirmó lo que ya sospechaba. O firmó sin leer una sola línea, o era cómplice del engaño, sabiendo el riesgo y la implicación que tenía. La traición era profunda. Pero no podía hacer esto sola. Necesitaba un aliado estratégico. Pensé en Leo, un inversionista experimentado, cliente mío desde hacía años, que confiaba plenamente en mi criterio profesional. Era un hombre de negocios, frío y calculador, justo lo que necesitaba. Le presenté el caso de forma estrictamente profesional, despojándolo de cualquier carga emocional. Le expuse la oportunidad de adquirir una deuda con alto riesgo, sí, pero con la garantía de una propiedad bien ubicada en Mérida, o un plan de recuperación que, bien manejado, podría ser rentable. Le hablé de números, no de drama familiar. Leo, después de analizar mi propuesta, aceptó. A través de una de sus sociedades de inversión, iniciamos discretamente el proceso de compra de la deuda hipotecaria a la financiera usurera. Me aseguré de que mi nombre no figurara en los documentos de adquisición en esta etapa. El objetivo era claro: adquirir la hipoteca y reestructurarla bajo un fideicomiso. Yo sería la administradora, o al menos, dictaría las reglas. El fideicomiso establecería condiciones claras. Solo se pagaría la deuda principal con intereses justos. Se acabarían los caprichos. No más gastos superfluos de Cecilia con dinero que no era suyo. Cualquier intento de desvío de fondos o un nuevo negocio, sin un plan de negocios real y aprobado, activaría cláusulas de ejecución. Esto no sería un rescate, sería una lección. Y entonces llegó el giro, el que me heló la sangre. Durante la investigación de los movimientos financieros de la hipoteca, utilizando algunos contactos y revisando extractos bancarios que mis padres me habían dejado para ver si encontraba algo, accedí a los desembolsos iniciales del préstamo. Esos primeros movimientos, camuflados entre gastos operativos del supuesto negocio de Cecilia, revelaron la verdad. Una transferencia directa a una agencia de autos, la compra de un carro nuevo para mi padre. La mentira quedó expuesta, brutal y descarada. No era solo por Cecilia. Mi padre se había beneficiado directamente del dinero de la hipoteca, el mismo dinero que ahora me exigían a mí que salvara. El nudo en mi estómago se convirtió en un iceberg. Ya no había vuelta atrás, ni excusas válidas para ellos. No había justificación. No era una emergencia, era un engaño calculado. Tenía toda la información. Las pruebas eran irrefutables. El plan estaba meticulosamente diseñado, cada paso calculado, cada contingencia prevista. La trampa estaba lista para activarse. Ahora no era cuestión de sí, sino de cuándo y cómo. Unas tardes después de que tuve todo planeado, la notificación oficial llegó a la casa de mis padres. No era una llamada de teléfono, ni un mensaje de texto.
Era un sobre formal, de esos que te hacen sentir un escalofrío solo con ver el logo. Venía de una nueva entidad acreedora, la Sociedad de Inversión de Leo. La carta detallaba el cambio de titularidad de la deuda y, lo más importante, un requerimiento de pago por los montos atrasados. Daba un plazo perentorio, bajo la amenaza clara de iniciar el proceso de ejecución hipotecaria si no cumplían. La trampa estaba puesta. El teléfono de mi estudio no tardó en sonar. Era mi madre, Elsa, y esta vez su pánico era real, no el drama habitual. Su voz estaba temblorosa, casi un sollozo. Salma, por favor, tienes que intervenir. Estos nuevos no entienden nada. Son unos desalmados. Tienes que hablar con ellos, explicarles la situación. Al fondo, escuché a mi padre, Rubén, igual de alterado. Todavía me veían como su salvadora, como si yo fuera a quitarles las castañas del fuego una vez más. Mantuve mi voz fría, profesional, como si hablara con un cliente en un apuro. Mamá, papá, les sugiero que busquen asesoría legal. Lean bien los documentos que les llegaron. Yo ya les di mi opinión sobre cómo estaban las cosas, pero esto es un tema legal. Esas son las reglas ahora. Corté la llamada antes de que pudieran seguir con el chantaje emocional. No iba a caer de nuevo. Con un plan claro en mente, organicé una reunión familiar urgente. No en mi casa, ni en la suya. La cité en una notaría de Mérida. Quería que el ambiente fuera formal, que no hubiera lugar para gritos ni manipulaciones. Invité a mis padres, claro, y a Cecilia. Y con una sonrisa que sabía que era enigmática, también invité a mi tío Emilio. Les hice creer que era una última oportunidad para buscar una solución familiar, con la ayuda de un experto. El notario, un hombre serio y respetado de la ciudad, añadió una gravedad al encuentro que ellos no previeron. Cuando todos estuvieron sentados en la notaría, Leo se presentó. Con su traje impecable y su voz tranquila, explicó que su sociedad de inversión era ahora el nuevo acreedor, que el contrato había sido adquirido legalmente. Mis padres y Cecilia lo miraban con una mezcla de confusión y miedo. Yo, con una calma imperturbable, me presenté como la asesora de Leo en este asunto. Dije que era dada mi familiaridad con la situación financiera de la familia. Empecé a explicar la nueva estructura de la deuda bajo el fideicomiso y la necesidad urgente de regularizar la situación. Los miraba a los ojos, sin parpadear. Y entonces llegó el momento, el clímax de la venganza. Con un gesto, le pedí al notario que proyectara las pruebas que había reunido. No eran solo palabras, no eran solo mis acusaciones. En la pantalla aparecieron los movimientos bancarios detallados, las transferencias, la factura de la agencia de autos que había investigado, la imagen de la compra del carro nuevo de mi padre. La pantalla en la notaría expuso la verdad brutal, sin filtros. La cara de Rubén, al ver la imagen de su coche nuevo, era de puro shock, de incredulidad. No era solo Cecilia, dije, mi voz firme. Ustedes también participaron del engaño. El dinero de la casa, su seguridad, se usó para caprichos. Elsa y Rubén estaban lívidos. Intentaron negar, culparme, atacarme de desalmada, usurera, desagradecida. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia, Salma?, gritó mi madre, sus ojos llenos de lágrimas falsas. Cecilia intentó su vieja táctica de manipulación y victimización. Nunca me apoyas de verdad, Salma. Siempre me dejas sola. El tío Emilio, al verse expuesto no solo como avalista de esa farsa, sino también como mi deudor, se quedó mudo, su vergüenza palpable en su rostro. Solo podía mirar sus manos. Los detuve con una autoridad que nunca antes habían visto en mí. Mis palabras fueron precisas, calculadas, desprovistas de cualquier emoción. Les recordé su propia responsabilidad, las innumerables oportunidades que yo misma les había dado para enderezar el rumbo y las consecuencias de sus acciones. Detallé las condiciones del fideicomiso: pagos estrictos, intereses justos y un control riguroso para evitar futuros desvíos de fondos. No iba a haber más negocios fantasmas ni emergencias inventadas. La atmósfera en la notaría era densa, pesada. Mis padres, Cecilia y el tío Emilio estaban acorralados, sus mentiras desmanteladas una a una. La trampa se había cerrado con una precisión quirúrgica que solo años de planificación de eventos pueden darte. El silencio en la notaría era tan pesado como el peso de todas las mentiras que por años habían cargado sobre mí. Ya no más. Las firmas de mis padres eran tan insignificantes como sus excusas ahora. El notario,
Un hombre de pocas palabras pero de presencia imponente, asintió a Leo. Era mi señal. Mi voz, aunque tranquila, resonó con una firmeza que sorprendió incluso a mis padres. Les presenté las dos opciones, sin rodeos, sin espacio para negociaciones. Aquí están las condiciones del fideicomiso, dije, señalando los documentos sobre la mesa. Opción 1. Firman este nuevo plan de pagos. Es estricto. Tiene plazos claros e intereses justos, muy por debajo de lo que pagaban antes, pero no hay flexibilidad. El control financiero recaerá en el fideicomiso, que supervisará cada gasto relacionado con la casa. Esto significa que la tarjeta adicional de Cecilia será cancelada inmediatamente. No habrá más desvíos de fondos para negocios sin un plan real. Miré a Cecilia, que ya estaba roja de furia. Cada peso estará justificado. Luego, cambié la mirada a mis padres. Opción 2. No firman. Y entonces, la sociedad de inversión de Leo iniciará el proceso de ejecución hipotecaria, legalmente, sin más avisos. Eso significa que perderán la casa, sin que nadie se los quite, sino por su propia decisión. El impacto fue profundo. Mi madre, Elsa, me miró como si yo fuera un monstruo. Salma, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. ¿No ves lo que estás haciendo? Su voz era un lamento, pero ya no me afectaba. Era el mismo chantaje emocional de siempre, ahora amplificado por el miedo real. Mi padre, Rubén, estaba pálido. Intentó balbucear algo sobre malentendidos, pero la imagen de la factura de su coche nuevo, que aún se veía en la pantalla, era una prueba irrefutable de su imprudencia. La vergüenza y el resentimiento se mezclaban en sus rostros con una dócil resignación. Se dieron cuenta de que esta vez no estaba jugando. No era una amenaza vacía. Cecilia, por su parte, estaba consumida por la furia. «Eres una traidora, Salma, siempre estás en mi contra», intentó manipular, pero yo ya estaba preparada. «Cecilia», le dije mirándola fijamente, «los números fríos de tus fracasos están en esos documentos. Ayudarte ya no significa encubrirte ni financiar tu irresponsabilidad. Significa que vas a tener que aprender a valerte por ti misma». La mención de la cancelación de su tarjeta adicional fue un golpe directo a su estilo de vida. Y se notó. Su boca se abrió para protestar, pero no le dio oportunidad. Mi tío Emilio se encogió en su asiento. La humillación de ser expuesto, no solo como avalista de un préstamo fraudulento, sino también como mi deudor, lo dejó sin palabras. Solo pudo mirar al suelo, su rostro una mezcla de vergüenza y rabia contenida. La sala se llenó de un tenso y prolongado debate. Hubo lágrimas, muchas de mi madre, pero no mías. Hubo amenazas vacías, de mi padre y Cecilia, pero la realidad era ineludible, no había otra salida. Habían perdido todo el control. Después de lo que pareció una eternidad, mis padres, con la humillación palpable en sus caras, y a regañadientes Cecilia, accedieron a firmar el nuevo plan de pagos. Verlos firmar, uno por uno, fue como ver caer un muro que había estado sobre mí durante toda mi vida. El notario certificó la firma del nuevo plan de pagos bajo el fideicomiso. El bolígrafo de mi padre temblaba al estampar su rúbrica. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono. Frente a ellos, marqué el número de la tarjeta de crédito. «Quiero cancelar una tarjeta adicional a nombre de Cecilia, por favor», dije, con mi voz clara y audible para todos. Cecilia me miró con los ojos como platos, pero yo no me detuve. Era el símbolo del fin de la era de caprichos financiados por mi esfuerzo. La llamada duró solo 1 minuto, pero pareció una eternidad para ellos. «Y en cuanto al coche, papá», dije volviendo a mirar a Rubén. «Ese gasto no forma parte del rescate de la hipoteca. Deberás asumirlo por tu cuenta, o venderlo. Es tu responsabilidad exclusiva». La reunión concluyó. El silencio que siguió a la firma fue pesado, denso. Mis padres se levantaron y se fueron, una mezcla de resentimiento y una forzada resignación en sus rostros. No me miraron a los ojos. Cecilia se marchó con una rabia contenida, pero sin poder decir una palabra más. El tío Emilio se despidió con un movimiento de cabeza apenas perceptible y se esfumó. Me quedé en la notaría, sintiendo un agotamiento profundo, como si hubiera corrido un maratón, pero también una extraña ligereza. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, uno que no sabía lo mucho que me estaba hundiendo hasta que lo solté. Salí de la notaría. La luz de la tarde en Mérida se sentía diferente, más clara, más brillante. Había desmantelado una vida de mentiras, una a una, como un edificio podrido.
La casa estaba a salvo, sí, pero la familia, tal como la conocía, jamás volvería a ser la misma. Y por primera vez, eso no me dolía. De hecho, sentía el aire más puro. Semanas después de esa reunión en la notaría, la vida de Salma empezó a tomar una forma distinta, más mía. La boda con Ricardo se celebró, sí, pero no fue el evento grandioso que habíamos planeado al principio, lleno de lujos y de invitados que solo venían a juzgar. Fue una ceremonia sencilla, íntima, pagada en efectivo, sin deudas, sin excesos. Cada detalle, cada flor, cada palabra tenía un significado profundo que no necesitaba opulencia para ser real. La felicidad de Ricardo era palpable. Se notaba el alivio en su rostro, un peso que se había quitado de encima al ver que yo, Salma, por fin había puesto límites firmes a mi familia. Mis padres y Cecilia asistieron, claro, pero la dinámica era fría, distante. Había una barrera tácita de respeto a regañadientes, impuesta por la fuerza de los hechos. Yo ya no buscaba su aprobación, solo mi paz y mi propio futuro. Mi negocio, sorprendentemente, prosperó aún más. La confianza en mí misma había crecido exponencialmente. Había atraído nuevos clientes que valoraban mi integridad, mi capacidad para resolver problemas y mi nueva fortaleza. Había aprendido la lección más importante de todas: decir no, sin culpa, priorizar mi bienestar y el de mi pareja. Había establecido límites inquebrantables con mi familia, y ahora nos comunicábamos bajo mis propias reglas, no las suyas. Ayudar no es sostener mentiras con flores, es más bien podar las ramas secas, por doloroso que sea, para que lo que realmente importa pueda florecer. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces, la mayor prueba de amor por uno mismo es atreverse a ser la villana en la historia de otros. La casa de mis padres, sí, seguía en pie, asegurada por el fideicomiso. Pero los pagos eran estrictos. Elsa y Rubén tuvieron que ajustar drásticamente su estilo de vida, forzados a vivir dentro de sus posibilidades. No más caprichos, no más gastos superfluos. Aprendieron, a duras penas, que Salma ya no era su cheque en blanco, ni su red de seguridad ilimitada. La lección fue dura, pero necesaria. Cecilia, sin mi red de seguridad, se vio obligada a confrontar su propia irresponsabilidad. No sé qué fue de sus negocios después. Quizás consiguió un empleo real, quizás fracasó sin tener a su hermana para rescatarla una y otra vez. Lo que sí sé es que ya no había más emergencias para financiar sus caprichos. Su camino, por fin, era suyo para forjarlo. Por primera vez, era ella la que tenía que rendir cuentas, y no yo. La historia concluye conmigo, Salma, en mi hogar, junto a Ricardo. La primera noche en meses que dormí tranquila, sin esa opresión en el pecho, sin esa ansiedad constante. Mi anillo de compromiso brillaba en mi dedo, no solo como símbolo de mi amor por Ricardo, sino como el recordatorio de mi compromiso conmigo misma. Mis límites estaban bien puestos, inquebrantables. Una sonrisa de paz se dibujó en mis labios. Era una paz ganada a pulso. Y así, mis queridas almas sedientas de justicia, la casa de mis padres se salvó, pero mi futuro se construyó sobre cimientos de verdad y límites firmes. Me acusaron de usurera, de desalmada. Pero la única verdad es que puse un alto a un ciclo de manipulación que me estaba robando la vida, mi energía, mi ilusión. Mi boda no fue de ensueño, fue real. Y ese es el mejor final feliz que pude pedir, porque era mi final feliz, y no el que ellos quisieron escribir para mí. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez tuvieron que poner un ultimátum a su propia sangre? ¿Tuvieron que ser la mala para ser la dueña de su propia historia? Cuenten sus experiencias en los comentarios. No olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna historia de café frío y venganza. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir a los demás, sino reconstruirse a una misma con una fortaleza inquebrantable. Nos vemos en el próximo café. Bien frío.